Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Este clima tan hermoso, ¿no? Allá afuera. Ayer yo estaba bien encerrado y decía yo, ay, está bien bonito afuera el clima, pero allá hay que trabajar. El día de hoy el tema del mensaje es: no te creas las mentiras del diablo. No te creas las mentiras del diablo. Y va a estar disponible en formato folleto al final del culto. Quiero que vengan conmigo a Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44, vamos a ver esta primera cita. Aquí podemos ver que Jesús le está hablándole a unos que se están dejando influenciar por el diablo. Y fíjense lo que dice, tanto de ellos como del diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44. Dice Jesús a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, ¿por qué les dice eso? Por lo que continúa: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, fíjense cómo le llama al diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, ¿cómo puede uno permanecer en la verdad? No, si ni siquiera está en la verdad. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pues uno puede ver a grandes cosas aquí, tanto de aquellos que eligen influenciarse por él, dejarse influenciar por él, así como identificar lo que hace el diablo. Entonces, fíjense, Jesús lo llama al diablo, lo llama mentiroso, padre de mentira y homicida desde el principio. Y es que desde el principio, si se acuerdan, vean, ¿qué libro significa principio? Génesis, vean, Génesis. Entonces, si nos vamos desde Génesis, podemos ver que el diablo usó el engaño y la mentira para hacer pecar a Eva. Y de ahí a Adán, y así introducir la muerte a toda la humanidad. Entonces, por eso él dice, él ha sido homicida desde el principio. Y él utilizó la mentira para poder llegar a hacer eso. Entonces, así como Adán y Eva eran inocentes y sin malicia, antes de que pecaran, vea, y supieran distinguir entre el bien y el mal, los niños, vea, tampoco tienen malicia, como lo da a entender 1 Corintios 14:20. No van a ir para allá, pero en 1 Corintios 14:20 es cuando dice, vea, que seamos niños, dice, no en el modo de pensar, sino en cuanto a la malicia, vea, dando a entender que ellos no tienen malicia, vea, pero eso sí, en el caso de modo de pensar, ellos son inmaduros, y es como no debemos de ser nosotros. Entonces, así vea como Adán y Eva pues, eran inocentes, o sea, no tenían malicia, no tenían ese discernimiento entre el bien y el mal. Así también los niños, vea, son sin malicia. Por lo tanto, ¿verdad? Es muy importante que se les encamine, vea, por el bien a través de mandamientos. O sea, cuando la persona no puede discernir entre el bien y el mal, entonces lo que se le da son mandamientos. En el caso de Adán y Eva nada más era, no coman, vea, de ese árbol. No coman, y hasta les advirtió qué pasaba. En el caso de un niño, también, ¿verdad? Hay que decirle, hay que ponerle mandamientos porque todavía no pueden discernir entre el bien y el mal. Ya después sí. ¿Y qué pasa? Entonces uno lo hace ¿para qué? Para encaminarlos al bien, ¿verdad? Para que no les pase nada malo. Y por otro lado, para que tampoco sean víctimas del engaño de alguien más. Que no caigan víctimas del engaño de alguien más. Ahora, lo malo es que así como Eva fue engañada, ¿verdad? A pesar de que tenía el mandamiento, ella fue engañada, ¿verdad? A pesar del mandamiento. Fíjense que nosotros también podemos ser engañados de la misma manera que Eva. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Es que el apóstol Pablo eso les dio a entender a los hermanos en Corinto. Fíjense, vayan a 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 4. Entonces fíjense, el apóstol Pablo les da a entender, ¿verdad?, eso a los hermanos de Corinto, y por eso el apóstol Pablo se esforzaba bastante para mantenerlos en la verdad, porque él los compara como con Eva, ¿verdad?, que fue engañada. Entonces ese mismo diablo, ¿verdad?, que engañó a Eva en aquel entonces, es el mismo diablo que anda engañando el día de hoy. Entonces fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 4. Dice, porque os celo con celo de Dios, os he desposado con un solo esposo, viene siendo Cristo, ¿no? Para presentaros como una virgen pura
a Cristo. Ahora fíjense lo que dice el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice el versículo 4. ¿Por qué dice el apóstol Pablo eso? ¿Por qué tiene esa preocupación, ese temor? Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Cristo, otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice ahí? Bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Entonces la razón por la que exhortamos frecuentemente a los jóvenes, a los recién bautizados y a todos en general, no es porque dudemos de su sincera fidelidad a Cristo, sino porque conocemos lo astuto que es el enemigo. Conocemos lo astuto que es el enemigo, el maligno, ¿verdad? Para extraviar nuestros sentidos, ¿verdad? De la verdad, extraviarnos de la verdad. Ahora fíjense cómo dice ahí, el versículo 3, porque temo que como la serpiente, ¿con qué? Con astucia engañó a Eva, vuestros ¿qué? Sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, físicamente ya no somos unos niños. Bueno, excepto los que son niños aquí, de los que no se van a su clase. Entonces, físicamente, ¿vea? No somos niños, ¿vea? No debería ser tan fácil ser engañados. Ya dijimos, ¿vea? Que en el caso de los niños no tienen malicia. En el caso de Adán y Eva tampoco lo tenían antes de que comieran del fruto. Y sin embargo, el apóstol Pablo dice a los corintios que pudieran ser engañados igual que Eva. Porque aquí dice, vea, que sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces ellos tenían una sincera fidelidad a Cristo, pero conocía el apóstol Pablo del maligno. Simplemente el apóstol Pablo, hermanos, que acaso él no hasta llegó a matar miembros de la iglesia de Cristo, me refiero antes de que se convirtiera. ¿Que acaso no estaba engañado? ¿Que acaso él no pensaba que estaba haciendo la verdad? ¿Que acaso él no pensaba que Dios lo estaba usando para hacer lo que Dios demandaba? Sí. ¿Se acuerdan cuando ya él se le apareció Jesús, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué luego cómo respondió Saulo? Señor, ¿a quién eres, ya? Soy Jesús, a quien tú persigues, ya. ¿Qué quieres que haga? Y luego ya después, estuvo 3 días y 3 noches, ya. Dice, sin comer y ni siquiera sin tomar, nada. ¿Qué pensarán ustedes, ya? ¿Cómo es posible que yo haya sido engañado todo este tiempo que estaba pensando que estaba haciendo lo correcto? Y al final de cuentas, estaba yo negando la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo estaba negando la verdad, pensando que estaba yo en la verdad. Entonces es interesante, ¿verdad? Entonces por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Según él estaba siendo sincero, era sincero de su fidelidad a Dios. Y ni siquiera se había dado cuenta que estaba siendo engañado por el diablo. Al no recibir a Cristo, al no creer en Cristo. Ahora entonces él está aplicando eso entonces a los corintios. Dice, mira, ustedes pueden tener una fidelidad tremenda a Cristo, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿verdad?, que no se dejen engañar, ¿verdad?, por el diablo y de repente se empiezan a extraviar. Entonces fíjense, físicamente ya no somos unos niños, no debería ser tan fácil ser engañados, pero aunque seamos adultos en lo físico, lamentablemente en nuestro modo de pensar a veces no lo somos, en nuestro modo de pensar, tolerando aquello que debía de ser intolerable. Tolerando aquello que debía ser intolerable. ¿Se acuerdan de la otra cita que leímos, verdad? Viene otro predicando otro Jesús, ¿verdad? Otro espíritu, otro, bien lo toleráis. Entonces es bien importante, ¿verdad? Ahora, ¿y qué pasa cuando empezamos a tolerar la mentira? ¿Qué pasa cuando empezamos a tolerar la mentira? Y ustedes lo pueden ubicar no nada más en cuanto a cosas de la Biblia y todo eso, sino en cuanto a todo. En cuanto a todo lo que en esta vida hay.
En cuanto a práctica, en cuanto a enseñanza, en cuanto a lo que hacemos cada día. ¿Qué pasa entonces cuando uno empieza a tolerar la mentira? Poco a poco empezamos a dudar de la verdad, como le pasó a Eva, porque eso fue lo que le inculcó, duda de lo que había sido enseñado. Y nos tragamos la carnada con todo y anzuelo, porque esa era nada más la carnada, para que después, ya que lo comiera, ya vino la muerte. ¿Y quién era el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. Pero ya vino Cristo y se lo quitó. Entonces, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han oído de novios o hasta de esposos que se pelean porque uno de los dos se creyó un chisme acerca del otro? Alguien vino con mentira y ya se andan peleando. Ni siquiera han comprobado si es verdad o no. Pero ¿qué pasa? Se creyeron la mentira y hacen cosas, pero terrible, solamente por una mentirilla. Hasta entre parientes, hermanos, hasta entre parientes y amigos, vea, pasa eso, que por una mentira se separan y se dejan de hablar, y hasta se vuelven enemigos. Eva le creyó más a la mentira del diablo que a la verdad de Dios. Así pasó. Y es muy importante que entonces nosotros, vea, no seamos extraviados de esa manera. Vea, no te creas inmune a la mentira. Ahorita que tenemos aquí los jóvenes, vea, a veces los jóvenes, así como en la mañana estaban diciendo que cuando uno es joven, vea, uno cree que las puede todas. Uno se cree Superman, ¿verdad? O Superwoman, vea. ¿Y qué pasa, verdad? Igualmente con la mentira. Uno piensa que las puede contra la tentación, no me voy a dejar engañar. Y luego, ¿qué pasa? Al final de cuentas se dejan engañar y de quien están dudando es de quién, de sus padres y no de los amigos. Entonces así pasa, ¿verdad? Entonces no te creas inmune a la mentira, sino ejercita tus sentidos en la verdad. Ejercita tus sentidos en la verdad. Recuerda lo que hace el enemigo para engañar a un cristiano y a todos en general, es extraviar su sentido de la verdad. Es extraviar su sentido de la verdad, poner en duda la verdad. Y algo, fíjense, interesante, y algo que es fundamental para poder saber distinguir entre la verdad y la mentira, algo que es importante y necesario para poder distinguir entre la verdad y la mentira, es saber distinguir entre el bien y el mal. Es saber distinguir entre el bien y el mal. En otras palabras, entre menos sepas distinguir entre el bien y el mal, más vulnerable serás al engaño. Más vulnerable serás al engaño. Ustedes han escuchado de personas que de repente se creen de lo que alguien en autoridad les dice. Hasta de a quienes tal vez se llamarán pastores o apóstoles y todo eso. Y los hacen hacer cosas que delante de la palabra de Dios son ¿qué? Son pecado. Y uno dice pensando, ¿cómo es posible que esa persona se deje, verdad, manipular por quién es? Por eso le hace su autoridad espiritual, para hacer cosas que son completamente aberrantes a los ojos de Dios. Entonces uno puede ver eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sus ojos, ¿verdad? O su talento, ¿verdad? de poder percibir y distinguir entre el bien y el mal se ha quitado, y por lo tanto creen más la mentira y porque no saben distinguir la verdad de la mentira. Es en base a esa realidad, fíjense, ¿cuál es la realidad? Que para poder distinguir entre la verdad y la mentira, uno tiene que poder distinguir entre el bien y el mal. Entonces fíjense, es en base a esa realidad que Jesús dijo lo que dijo en Juan 7:17. Fíjense lo que dice Jesús en Juan 7:17. Acuérdense, Él estaba predicando mucho, Él estaba haciendo muchas cosas buenas, Él estaba enseñando bastante a la multitud. Y había unos que dudaban y todo eso, y que lo ponían a prueba, ¿verdad? Lo tentaban y cosas así, con preguntas. Entonces, fíjense lo que dijo Jesús aquí, Juan 7:17. Fíjense, Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá o sabrá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Así de fácil. Dice, vea, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ustedes van a poder distinguir eso, siempre y cuando
quieren realmente hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, aquellos que viven vidas rectas, que disciernen entre el bien y el mal, son los que van a saber si lo que Jesús dice es verdad o no. Pues primero tienes que saber distinguir entre el bien y el mal, y entonces vas a saber si es verdad o no es verdad las palabras de Jesús en este caso. Es decir, no vas a poder discernir entre la verdad y la mentira si no sabes discernir entre el bien y el mal. Romanos 1:18, nada más lo voy a decir de pasada, pero Romanos 1:18 da a entender que la verdad se detiene. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde menciona que cómo los hombres no quisieron hacerle caso a Dios y por lo tanto empezaron a hacer un montón de pecados y todo eso, la maldad del hombre y que no es justificado delante de Dios, ahí en Romanos 1. Entonces Romanos 1:18 da a entender que la verdad se detiene a través de la impiedad y la injusticia. Se hace bien curioso, porque uno diría, bueno, la verdad se detiene con la mentira. Es interesante que dice que la verdad se detiene con la impiedad y la injusticia. Y se fijan, se detiene la verdad, de que las personas sepan la verdad. ¿Cómo? Haciendo que las personas no se puedan distinguir entre el bien y el mal, con la impiedad y la injusticia. Y de ahí que se cambia la verdad de Dios por la mentira, según Romanos 1:25. Romanos 1:25. Entonces dice que entonces, primero injusticia, impiedad. Entonces las personas no saben distinguir la verdad. Entonces, como no saben distinguir la verdad de Dios, entonces, ¿con qué suplantan la verdad de Dios? Con la mentira, con la mentira. Entonces vemos que la manera en que el diablo extravía al mundo de la verdad es extraviando su discernimiento entre el bien y el mal. Y es por eso que los corazones que están bien perdidos son como el camino duro. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Son como el camino duro donde no penetra la semilla de la verdad del evangelio, no la entiende. ¿Y qué pasa? Y si alguien la siembra, el diablo la retira, como el ave que retira, se come la semilla, según lo que dice Lucas 8:11-12. Entonces, no es por nada que Dios quiere que oremos, fíjense bien, no es por nada que Dios quiere que oremos por las autoridades, por los que están en inminencia, según lo que dice 1 Timoteo 2:1-4, no voy a leerlo, pero está en 2 Timoteo 1-4. Ya no es por nada que Dios quiere que oremos por las autoridades para que haya ¿qué? Piedad y honestidad, eso es lo que dice, esas palabras. Para que oremos por las autoridades, por los que están en eminencia, para que se dice, para que vivamos quieta y reposadamente, y para qué? Para la piedad y honestidad. Ya que entre más discernimiento tenga un país entre el bien y el mal, más chances hay que vengan al conocimiento de la verdad, como dice después. Dice de aquí hay que orar por las autoridades, ¿para qué? Para que vivamos quieta, reposadamente, en piedad y honestidad. Dice, ¿para qué? Porque Dios quiere que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces es interesante. Entonces, aún el día de hoy, fíjense, aún el día de hoy, uno puede ver que en los países donde se ha legalizado todo tipo de vicios y perversidades, perversidades las han legalizado, ya están así en la calle, pueden estar en la calle, pueden estar, hacer sus cosas, sus fechorías en presencia de todos, así, públicamente. Son los países más ateos y los países que son más creyentes a las falsas filosofías humanas. Creen todo tipo de filosofías humanas, chuecas y de engaño y de mentira, y son las más ateas, aquellos que cada vez están peor y peor moralmente hablando. Me refiero ya a todo el país que ya lo acepta como algo bueno. En la parábola del hijo pródigo, uno puede darse cuenta qué tan ciego puede ser uno de las verdaderas bendiciones del Padre, que el Padre nos da. ¿Por qué? Para desear vivir perdidamente. El hijo lo tenía todo ahí. El hijo lo tenía todo ahí. Pero él estaba ciego a esa verdad tan preciosa que tenía. ¿Por qué? Por preferir vivir erróneamente afuera. Entonces se fijan, primero está cómo está tu corazón entre el discernimiento entre el bien y el mal, y entonces vas a poder distinguir entre la verdad y la falsedad. Entonces, joven, recuerda que la semilla que produjo fruto, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Recuerda que la semilla que produjo fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno fue la semilla que fue sembrada en un ¿qué? Corazón bueno y recto.
¿Sí se explican? O sea, la verdad hace cabida en corazones buenos y rectos. ¿Sí se fijan qué tan interesante es eso? La conexión entre discernir entre el bien y el mal y discernir entre lo que es verdad y lo que es falso. Van así de la mano. Fíjense lo que dice Lucas 8:15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Es lo que dice, mas la que cayó en buena tierra, hablando de la semilla, ¿verdad? Que al final de cuentas ya llegó a la buena tierra. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces la verdad, fíjense, lamentablemente, la verdad se desperdicia en corazones malos, pero en corazones buenos se multiplica para vida eterna. Ahora bien, no podemos negar que aún viviendo perdidamente, no podamos volver en sí y recibir la verdad del Evangelio. O sea, no podemos negar que eso también existe. Que personas que pueden vivir bien perdidamente, bien mal, y escuchan el Evangelio y lo reciban. El hijo pródigo volvió en sí, ¿no? El hijo pródigo volvió en sí y regresó arrepentido con su padre. Pero algo que es muy importante saber, si naciste en un hogar sin guía espiritual, me refiero porque hay unas personas que dirán, bueno, yo nací en un hogar cristiano. Otras personas dirán, bueno, yo no nací en un hogar cristiano, pero sí en un hogar donde me inculcaron el temor de Dios. Más sin embargo hay otros que dicen, yo no tuve padre o ni madre de que me guiara. Es más, hasta los que tenía me guiaron a los vicios, me daban de tomar desde chiquillo, me decían mentiras, y otros hasta en hechicerías y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Si es que naciste en un hogar sin guía espiritual, lo importante es de que una vez que seas cristiano, ¿verdad?, debes poner en uso tu discernimiento entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque cuando estabas en esa vida, pues, ni siquiera había nadie que te guiara en cuanto a eso. Entonces, una vez ya que ya escuchaste la palabra de Dios, es muy importante ejercitarte en ese discernimiento entre la verdad y la mentira, o más bien entre el bien y el mal, que estás aprendiendo de parte de Dios, de parte de su palabra. Y una vez que estás bien ejercitado, es decir, que estás aplicando lo aprendido, puedes aprender de otras cosas en la Biblia que solamente le edifican a los maduros. Ahora lo digo por lo que dice Hebreos 5, si pueden ir conmigo. Hebreos 5, 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14. Acuérdense que está en un contexto en el cual, ¿verdad?, se le está diciendo a los hebreos, ¿cómo es posible? Ya deben de ser maestros y todavía tienen necesidad de leche. Entonces en Hebreos 5, 13 y 14 continúa diciendo, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, ¿qué dice ahí? Es para los que han alcanzado madurez. ¿Se fijan? No dice, se le da alimento sólido para que alcance madurez. Se le da alimento sólido si ya alcanzó madurez. ¿Sí se fijan? Dice, entonces continuando dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los maduros? Para los que por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Fíjense, cuando ya han discernido bien el bien y el mal y lo ponen en práctica, lo tienen en uso y se han ejercitado en eso, entonces ya se les puede dar la comida sólida, porque si no, no va a servir. Es decir, mientras no pongas en práctica tu nuevo discernimiento entre el bien y el mal, es decir, si no pones en práctica lo que es la doctrina básica, de que te arrepientas, de que hagas lo que es correcto y todo eso, eres como un bebé que todavía no le va a beneficiar ingerir comida sólida, es decir, doctrina avanzada, por decirlo así. O sea, doctrina básica, doctrina avanzada. Si todavía ni siquiera sabes la doctrina básica, ¿cómo vas a andar con la doctrina avanzada? ¿Cuántos de ustedes se meterían a un máster o a un doctorado si todavía ni siquiera tienen licenciatura? Entonces, primero, hay que empezar,
empieza con, ¿qué? Pre-kinder, kinder y luego post-kinder, ¿es cierto? Y luego ya vea lo que es la primaria, y luego la secundaria, y luego la prepa, y luego eso sí, hay unos que así se la van, pero el que tienen que irse en orden, tienen que irse en orden. Unos menos y otros más, pero eso depende de su capacidad que tienen, ¿vea? Y ya la universidad, después de la prepa y posgrado y todo eso si quieren. Entonces fíjense, cuando una persona que no ha sido madura, es decir, que todavía no ha tenido el uso del discernimiento entre el bien y el mal, o sea, no lo ha puesto en práctica, todavía está batallando con el pecado, cuando ingiere comida sólida, entonces, ¿qué pasa con esa persona? Se enorgullece, se envanece, porque la recibió cuando todavía reinaba el pecado en su vida. Entonces ya se cree muy astuto, de repente ya se cree muy sabio, y de repente nadie le puede decir nada, ni un consejo, porque él ya lo sabe todo, y entonces eso pasa. Entonces por eso decía el apóstol Pablo, no, ahorita ustedes lamentablemente ya deberían de ser maestros, pero necesitan leche. Entonces ya que tienen el uso bien ejercitado, los sentidos entre el discernimiento del bien y el mal, entonces les puedo dar comida sólida. Es por eso que al principio de ese pasaje le dice, les tengo que decir muchas cosas, pero no puedo decírselas, porque todavía son niños. Entonces dice, no, pues ¿para qué? Ahora, para mostrar un contraste entre la verdad de Dios y la mentira del mundo, podemos sintetizar unos ejemplos de esta manera. Dios dice, honra a tus padres y serás bendecido. Lo estoy sintetizando, ¿no? Honra a tus padres y serás bendecido. Pero el mentiroso dice, te va a ir mejor si no los escuchas ni le haces caso. Así es el mentiroso. Dios dice, la fornicación y el adulterio te van a traer terribles consecuencias. Pero el mentiroso dice, no te va a pasar nada, solo protégete y nadie lo vas a saber. Nadie se va a dar cuenta. Dios dice, más dichoso es dar que recibir. Pero el mentiroso dice, más dichoso es recibir que dar. Dios dice, yo hice los cielos y la tierra. Pero el mentiroso dice, Dios no existe, todo se creó solo. Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Pero el mentiroso dice, tu opinión es la que vale, es la que cuenta. Dios dice, la mentira es del diablo. El mentiroso dice, hay mentiras piadosas. Entonces así, otros ejemplos, Dios dice, perdona. Y el diablo dice, no perdones. ¿Se acuerdan cuando una vez, ahí en 1 Corintios, sí se le exhorta fuertemente y hasta se le echa para afuera uno que estaba viviendo bien perdidamente? Y luego en el segundo capítulo, la segunda carta, la segunda epístola de Corintios, se dice, y parece que es la misma persona, pero ya arrepentida, se dice, regrésenlo, vuélvanlo, perdónenlo. Porque dice, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Es decir, ¿por qué? Porque entonces el diablo le estaría diciendo a ellos, no lo perdones. Dios diría, ya se arrepintió, hay que perdonarle. No lo perdones, diría el diablo. Entonces dice, no ignoramos las maquinaciones. Entonces siempre, acuérdense que no nada más el diablo miente, sino también los que parecían los consejos buenos que alguien por ahí dé, realmente hasta esos consejos son falsos, para que uno se vaya por otro lado. Hablando del juicio final, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se acuerdan quién es el padre de la verdad? Pues Dios. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Entonces, hablando ahí mismo en Apocalipsis, pero en capítulo 2, versículo 2, Apocalipsis 2:2, hablando de una iglesia que se cuidaba de los mentirosos. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, le está diciendo a la iglesia, y que no puedes, ¿qué? Soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y
no lo son y los has hallado mentirosos. Entonces, si alguien te predica a Cristo, no necesariamente aquí nada más en la iglesia, sino que también si estás en otro lugar, estás en el trabajo, estás donde sea, ¿verdad? Y alguien te quiere predicar de algo, ¿verdad? Si te predica otro Jesús, otro espíritu u otro evangelio, no lo toleres ni lo escuches. Acuérdense de que empieza de repente a surtir su efecto la mentira cuando uno empieza a ser tolerable. Acuérdate que no puedes cambiar algo que toleras. No puedes cambiar algo que toleras. Al contrario, lo vas recibiendo y de repente estás diciendo, ¿qué pasó? ¿Cómo es que me metí en estas circunstancias? Ahora, a veces el diablo quiere que dudemos de lo que somos. A veces el diablo quiere que dudemos de lo que somos. Como cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿se acuerdan? Ahí no me lo voy a decir, Mateo 4:3, ¿qué le dijo Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí me explico? Poniéndolo la tela de duda, así como con Eva, ¿verdad? ¿A poco Dios les dijo, verdad? Y poniendo ahí, ¿verdad? La duda. Entonces, con mucha maña. Entonces, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O en Mateo 4:6 también lo volví a repetir. Si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿verdad? Ahí cuando estaba en el pináculo del templo. Entonces, una vez que eres cristiano, hermano, que no te haga dudar el diablo que eres hijo de Dios. Que no te haga dudar el diablo que eres hijo de Dios. El diablo es muy bueno para hacerlo a uno sentirse bien culpable de, por ejemplo, si uno quiere dejar el pecado y decir, vea, ¿para qué te la crees? ¿Tú crees que vas a poder resistir? ¿Tú crees que vas a poder con mis diabluras? ¿Tú crees que vas a poder, verdad, con esa tentación? No, hombre, te voy a asediar. ¿Y lo que te crees? ¿Te crees un santurrón? ¿Te crees un santo? Porque vas a ir a la iglesia y todo eso. No, o sea, tarde o temprano vas a caer otra vez. Ahora, dicen, a mí no me consta, pero hay unos que dicen que hasta cuando han experimentado eso, yo nunca lo he visto, nunca lo he experimentado, nada. Pero hay unos que dicen que cuando de repente se ponen a echar afuera un demonio de alguien, luego el demonio le empieza a señalar los pecados de la persona que le quiere echar fuera. Ah, si yo te vi haciendo esto, si yo te vi con aquella fulanita, si yo te vi acá, ¿verdad? En la tomadera, si yo te vi ahí en lo secreto, si yo te vi haciendo esto, para que la persona o sea, le diga, mejor aquí le paramos, ¿verdad? Me iba a sacar más cosas y delante aquí todos estos. Entonces, la cosa es, ¿qué pasa? El diablo quiere hacerlo sentir a uno que uno no vale nada. Pero nosotros sabemos que nosotros valemos la sangre de Cristo. Algo que, se siente como que yo me siento muy indigno de eso. Pero Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Derramando su sangre carmesí, ¿verdad? Porque por nosotros, ¿verdad? Entonces valemos mucho por Él. Entonces es muy importante, ¿verdad? No es como el diablo le hizo a Jesús, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, a ver, demuéstralo. Y así, ¿verdad? Que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Una vez que eres cristiano, que no te haga dudar el diablo que eres hijo de Dios. Pero si no te has entregado a Cristo, a través del bautismo y una nueva vida, que tampoco te engañe haciéndote creer que eres hijo de Dios. Que tampoco te haga creer que eres hijo de Dios cuando ni siquiera te has entregado a Cristo. Esto es muy importante. Ustedes saben cómo cuando le estaba diciendo cómo en el caso del diablo, la mentira del diablo sería Dios no existe. Ahora, ¿sabían que una de las mentiras del diablo también es el diablo no existe? Es decir, el diablo prefiere que las personas crean que no existe Él. Porque entonces de esa manera Él puede hacer de las suyas. Y usted pensando, ¿verdad?, que usted está viviendo su vida sin ataduras de nadie. Entonces recuerda, Juan 3:3. Juan 3:3 dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante dice, el que no ha nacido del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es muy importante, vean, es necesario, no te maravilles que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo.
Y una vez que has nacido de nuevo, persevera, persevera. A veces el diablo usa al que menos esperas para aconsejarte alguna mentira. Como cuando Jesús ya les había dicho a sus discípulos el plan de Dios en cuanto a su calvario, ¿se acuerdan? Que Dios ya les había dicho lo que iba a sufrir y cómo iba a padecer y cómo iba a morir y todo eso. Hasta les había dicho lo que iba a resucitar, pero como que no oyeron esa parte. ¿Y qué pasó en Mateo 16, 22 y 23? Mateo 16, 22 y 23. Ya después de que él había dicho, vea, lo que él iba a sufrir. Dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, o sea Jesús, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. A veces las personas son así, de que luego nos quieren así decir, no, mira esto y aquello y todo eso, y tal vez lo que están diciendo suena bueno, pero realmente está en contra de los planes de Dios. Entonces el versículo 23 dice, pero él, o sea Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dice Mateo 16, 22 y 23. Entonces uno puede ver hasta una cosa que pudiera parecer un buen consejo, que pareciera que la persona está conmigo, que me entiende, que me comprende, pero de repente me dice cosas que realmente van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué le va a decir usted a esa persona? Apártate de mi Satanás. No se lo tiene que decir así, ¿verdad? Pero me refiero, se puede ir. Entonces, y sí, o sea, uno ha escuchado eso. Yo creo que ustedes también han escuchado eso. Cuando ustedes dan un buen consejo a alguien, digo, porque a veces hay personas que están en problemas o en decisiones que tienen que hacer y piden consejo. Y de repente, vean, le piden consejo a uno, vean, y pues uno le dice pues lo que la Biblia dice. Digo, en el sentido así, en el sentido de que con pena, en el sentido de que tal vez es fuerte, que tal vez es algo que no les gustaría escuchar, pero es la voluntad de Dios. Pero ellos también dicen de otras personas que les aconsejan lo contrario. Entonces, como podemos ver, sí, hasta el apóstol Pedro, fue mal guiado por ahí, ¿verdad? Usado por el diablo para que le dijera a Jesús, mira, no, que no te pase eso, ¿verdad? Porque acuérdense que a través del Calvario es que nos redimió a todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas, ¿verdad?, que tal vez así den supuestamente buenos consejos y realmente sean en contra de la voluntad de Dios. Entonces es muy importante que usted vea que cuando pasa eso, que parece que los amigos pareciera que nos están aconsejando algo bueno, pero en realidad es un engaño, algo contrario a la voluntad de Dios. En esos momentos uno tiene que ser sabio y hacerle caso a lo que Dios enseña en su palabra. A lo que Dios enseña en su palabra. Ya vamos a terminar. Fíjense, entre más conozcas la verdad, más libre serás de la mentira. En Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira, Jesús se identifica como la verdad en Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Vea, y su deseo, vea, es que nosotros también adoremos a Dios con el mismo sentido de verdad. Es decir, Juan 4:24, y con esto terminamos. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios quiere que tengamos una buena relación, una verdadera relación. Usted, por ejemplo, no quiere tener una verdadera relación con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, no algo de falsedad, sino algo verdadero, y todo eso es muy importante. Dios quiere que también nosotros seamos verdaderos con Él. Entonces, si quieres seguir aprendiendo la verdad, o si quieres entregar tu vida a Cristo el día de hoy, pasar de ser bautizado si no lo has hecho, o reconciliarte, si es que has estado en mal camino, si quieres ahora seguir en la verdad. Entonces puedes pasar al frente cuando el hermano se lo indique. Gracias y Dios le bendiga.